Esta reunión se las agradezco enormemente. Yo llevo 6 años en reuniones con alcaldes, con gobernadores, donde les digo, ya viene la paz, ya viene, estamos buscando la paz, y esta es la primera reunión donde les puedo decir, ya llegó la paz, de manera que eso es… Y les agradezco mucho que hayan atendido esta invitación y que estén aquí presentes, porque ustedes son protagonistas principales, no solo en los pasos que tenemos que dar para que esa paz se convierta en una realidad, sino en la construcción de lo que viene hacia adelante. Hemos dicho muchísimas veces que la paz tiene que construirse desde los territorios y para los territorios. Y ahí los alcaldes entran a jugar un papel determinante. Y hemos querido en esta reunión hacer más un conversatorio, un diálogo para poder absorber dudas, absorber preocupaciones y que ustedes tengan toda la información, porque ustedes también tienen una enorme responsabilidad. La ley, y así lo estableció también la Corte Constitucional, dice que es una obligación de todos los colombianos, porque así lo dice la Constitución, buscar la paz. Es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Y tenemos que hacer pedagogía, la ley nos lo manda. Tenemos que hacer pedagogía y después de esa pedagogía los ciudadanos escogerán si votan a favor o votan en contra, pero lo importante es darles la información correcta. Y ustedes, como líderes naturales de cada uno de sus municipios, tienen una especial relevancia en este mandato, en esta obligación. Por eso es tan importante que ustedes tengan la mayor información posible que puedan tener para poder hacer una correcta pedagogía. Y por eso entonces yo les pediría que me escucharan inicialmente dando un poco de contexto para que ustedes entiendan cómo fue este proceso. Y después voy a repartir el juego aquí con los diferentes negociadores y interlocutar con ustedes, no sin antes decirle, doctor Gilberto, que no hay que generar en la vida, inclusive en la vida personal, en la vida empresarial, en la vida política, no generar demasiadas expectativas cuando sobre todo esas expectativas pueden frustrarse y entonces eso produce un desengaño mayor. Las facultades que usted me pide que utilice para arreglar muchos de los problemas, no las pedí yo, esas fueron las facultades que en la discusión en el Congreso me otorgaron unas facultades y abreviaron unos procedimientos para la aprobación de leyes y de reformas constitucionales con un objetivo, y fue el de acortar los tiempos entre el momento en que se firmaran los acuerdos, que va a ser el próximo 26 de septiembre, y el momento en que comienzan a implementarse los acuerdos, que será después del plebiscito. ¿Por qué se hizo eso? Porque la experiencia de otros acuerdos, de otros procesos, nos indicó clarísimamente que dejar demasiado tiempo entre el momento en que se firman y el momento en que comienzan a implementarse los acuerdos genera todo tipo de problemas, todo tipo de frustraciones, todo tipo de desconfianzas. Entonces había que acortar el tiempo. Pero esas facultades fueron muy precisas y muy limitadas. Y solamente se pueden utilizar para la implementación de los acuerdos y para asuntos que tienen que estar relacionados directamente con el conflicto. Y me han advertido con mucha claridad
que no vaya a tratar de abusar de las facultades, porque primero que todo se vuelve un problema con la Corte Constitucional, que comienza a tumbar las leyes y las reformas, y segundo porque yo soy un demócrata y por eso he hecho lo posible para que este acuerdo, y ahora mencionaré eso, se haga siempre de acuerdo a nuestras instituciones, a nuestra Constitución, a nuestras leyes. Y el uso de las facultades será solamente en casos extraordinarios donde se requiera un decreto ley para resolver un problema que tenga que ver con la implementación de los acuerdos. Porque, por ejemplo, usted sabe que yo soy partidario de la ampliación del periodo de los alcaldes, creo que eso es importante, pero eso no lo puedo hacer yo por esas facultades, porque eso no tiene nada que ver con la implementación de los acuerdos. Entonces, no es bueno generar expectativas y decir, presidente, usted hubiera podido hacer tantas cosas con esas facultades y no las hizo, porque la historia entonces nos va a juzgar muy mal a usted y a mí y vamos a generar una frustración enorme en la población. Vamos a usar esas facultades con seriedad, con responsabilidad y de acuerdo a lo que la ley establece. Por supuesto que habrán aspectos que podrán ser solucionados con las facultades que tengan que ver directamente con el conflicto. Este proceso ha sido un proceso que ha sido muy bien planeado, muy bien pensado desde hace mucho tiempo. Yo me puse a averiguar por qué tantos procesos con las FARC que hemos intentado, porque esto realmente no comenzó hace casi 6 años. Primer contacto a través del doctor Frank Pearl, que era el comisionado de paz del gobierno anterior, el gobierno de Uribe, y que me ayudó a hacer los primeros contactos. Eso fue en diciembre del año 2010, o sea que llevamos prácticamente 6 años, pero realmente esto comenzó hace 30. Muchos presidentes, todos los presidentes, mis antecesores quisieron hacer esta paz y de buena voluntad, y lo hicieron con empeño y con pasión. Lo que pasa es que las condiciones no estaban dadas. Hoy tengo la coincidencia de estar acompañado de las personas que produjeron esas condiciones, que antes no estaban y que cuando comenzamos este proceso se dieron condiciones necesarias para tener un proceso exitoso. Eran 3 condiciones. La primera, que las Fuerzas Armadas, la correlación militar estuviera a favor del Estado, para poder negociar desde una posición de fuerza y para poder convencer a la contraparte que por la vía de la violencia no iban a lograr sus objetivos. Eso fue un proceso que se inició hace mucho tiempo y que gracias también a la labor y al trabajo y al desempeño y al patriotismo de nuestros soldados de tierra, mar, aire, de nuestros policías y el fortalecimiento de las fuerzas en materia de equipos, que aquí participaron directamente. El doctor Luis Carlos Villegas, cuando yo llegué al Ministerio de Defensa y le pedí al Congreso y a los empresarios que apoyaran el impuesto al patrimonio para fortalecer las fuerzas, el primero que estuvo ahí apoyando eso fue el doctor Luis Carlos Villegas como presidente de la ANDI. El general Rodríguez estaba en el terreno combatiendo, utilizando esos recursos y invirtiendo esa correlación de fuerzas que nosotros no teníamos. El Caguán, ¿por qué fracasó? Porque la guerrilla pensaba que se podía tomar el poder por las armas, así de sencillo. Eso había que modificarlo. Y desde entonces comenzó ese fortalecimiento y logramos. Y el general Naranjo, aquí presente, fue crucial en la modificación de la inteligencia de las operaciones en contra de la guerrilla
que nos llevó a cumplir la segunda condición, que es una condición no solamente en este caso, sino en cualquier caso. Los comandantes de las guerrillas, los comandantes de los grupos alzados en armas, personalmente tienen que considerar que para ellos es mejor negocio la paz que la guerra. Y hasta ese momento, hace 10 años, cuando con el general Naranjo aquí, en esta instalación y en muchas de las instalaciones comenzamos ese rediseño de la inteligencia y de las operaciones, hasta ese momento los comandantes de las FARC se creían intocables, no les habíamos podido llegar por ningún lado, pero comenzamos a tocarlos y comenzaron a volverse vulnerables, y esa fue esa segunda condición. Y una tercera condición necesaria en cualquier solución de un conflicto armado en cualquier lugar del mundo, sobre todo de una guerra asimétrica como la que teníamos nosotros, era el apoyo de la región, de los países de la región. Eso es una condición necesaria en América Latina o en el Medio Oriente o en el Asia o en el África. Y nosotros teníamos el peor de los mundos en ese sentido. Acuérdense que hace 6 años no teníamos relaciones diplomáticas ni con Venezuela ni con Ecuador. Por el contrario, estábamos a punto de irnos a una guerra, nos insultábamos todos los días por todos los medios de comunicación y Colombia era una especie de oveja negra en la región. Y gracias, entre otras cosas, a la habilidad diplomática de nuestra canciller, que desde entonces ha sido mi coequipera en el gobierno, logramos voltear esa situación y que fue fundamental para poder impulsar el proceso. El apoyo de Venezuela, el apoyo de Ecuador, el apoyo de toda América Latina ha sido fundamental, el apoyo del mundo. Y ahora la canciller les hablará sobre eso. Entonces, esas 3 condiciones se dieron y nosotros comenzamos un proceso muy bien diseñado en función de las lecciones que otros procesos nos habían dado, qué funcionó aquí y qué no funcionó allá. ¿Qué lecciones podemos aprender del proceso de Sudáfrica o del proceso en Irlanda del Norte o en Salvador o en Guatemala o en Sri Lanka? ¿Qué podemos nosotros adoptar para nuestras propias circunstancias y qué errores debemos evitar? Y nos rodeamos de una serie de asesores internacionales que habían tenido experiencia real en las negociaciones a nivel mundial. La mano derecha del primer ministro británico, que fue el negociador con el IRA, el ex canciller israelí, que fue el arquitecto del acuerdo llamado Camp David entre Israel y Palestina, el comandante jefe negociador de las guerrillas salvadoreñas, hoy profesor de Oxford, Joaquín Villalobos, que tenía pues una experiencia de primera mano. En fin, personajes de ese nivel y con esa experiencia nos han servido de asesores desde el primer día. Y cada paso lo hemos dado analizando. Esto puede tener estas repercusiones, esto puede tener estos costos o estos beneficios. Y así hemos venido avanzando. Así se diseñó, por ejemplo, la estrategia de dividir la negociación en 2. Una primera fase secreta donde íbamos a establecer la agenda. La agenda en cualquier negociación es el 50% de las negociaciones. ¿Qué puntos debemos resolver? ¿Sobre qué puntos debe haber acuerdos para terminar la guerra? Eso fue una negociación secreta, con un equipo, donde estuvo Frank Pearl, donde estuvieron varios que negociaron en total confidencia la agenda. Una agenda de 5 puntos que se dio a conocer hace 4 años en Oslo, y a partir de ese momento comenzaron las negociaciones sobre esos puntos de la agenda. Desde el primer momento, y este ha sido otro punto muy importante, desde el primer momento yo mantuve informada y involucré
en las negociaciones a nuestras Fuerzas Armadas. Eso no lo han hecho ninguno de mis antecesores, porque creían que las Fuerzas Armadas, por definición, se iban a oponer. Tenían esa imagen de que las Fuerzas Armadas lo único que les interesaba era mantener el presupuesto militar y que por consiguiente no iban a apoyar un proceso de paz. Yo pues me precio y me honro muchísimo de haber portado el uniforme militar y por eso sé que eso es totalmente incorrecto, que el que más quiere la paz es un soldado, que va a la guerra pero para buscar un objetivo y el mayor objetivo es la paz. Y con esa creencia involucré, mantuve informado y puse de negociadores plenipotenciarios a dos de los exgenerales más prestigiosos que ha tenido este país, al general Naranjo como director de la policía, exdirector de la policía, y el general Mora como excomandante general de nuestras fuerzas militares, ambos de el mayor prestigio posible y la mayor ascendencia posible sobre las fuerzas respectivas. Y eso ha sido un factor muy importante para poder avanzar de forma real e inclusive tomamos decisiones audaces, como involucrar en un momento dado de la negociación a oficiales de nuestro ejército, de nuestra armada, de nuestra policía en servicio activo, generales de la República, que negociaron lo que ahora el general Rodríguez les va a explicar a ustedes en materia de seguridad para que se sientan tranquilos en cuanto a estas zonas de veredales de transición en las diferentes veredas y diferentes municipios que ustedes ya conocen. De manera que ahí comenzó la negociación que se puede resumir en lo siguiente, y eso es algo que ustedes deben asimilar en términos prácticos, porque leerse las 297 páginas, pues eso no es fácil y no creo que mucha gente se lo vaya a leer, pero sí es importante entender qué hay ahí. Y si hay alguna preocupación sobre algo especial, pues se va uno a la fuente a ver realmente qué fue lo que se negoció. Pero en términos generales, el primer punto, que a ustedes, la inmensa mayoría de ustedes les interesa enormemente, es darle mucha más importancia al campo colombiano, a las áreas rurales, porque ahí está concentrado el conflicto y por culpa del conflicto esas áreas se han venido atrasando, se han frenado en su desarrollo y allá está concentrada la pobreza extrema, las desigualdades. Y ahí es donde hay una oportunidad única para hacer una inversión que produzca unos resultados muy positivos. Entonces, ese es el primer punto. Lo que negociamos fue nada diferente a más bienes públicos, más vías terciarias, más colegios, más hospitales, más proyectos productivos en el campo colombiano en general y en las zonas que han sido más afectadas por el conflicto en particular. El segundo punto, que se llama participación política, no es nada diferente a lo que muchos de ustedes sufren en muchas oportunidades y ocasiones, y es esa lejanía del gobierno central o esa sensación de abandono y de ausencia del Estado en ciertas regiones. Y eso debilita la democracia, debilita las instituciones. Entonces, lo que hicimos en la participación política, aparte de facilitar la incorporación de la guerrilla como actores políticos, lo que eso conlleva en el segundo punto es profundizar nuestra democracia, ampliar, ser más incluyentes, más inclusivos, y eso lo único que hace es fortalecer nuestra institucionalidad. El tercer punto que también les interesa a muchos de ustedes es el punto del narcotráfico, y ese lo hice incluir en forma casi que insistente
y con una total convicción. El doctor Frank Pearl es testigo que decía, dígales que si no hay ese punto no hay negociación. ¿Y por qué lo hice? Porque ustedes saben que el narcotráfico ha sido la fuente de financiación de todos los grupos violentos en este país durante los últimos 30, 40 años. Y los que están viviendo hoy los problemas del microtráfico, los problemas de las bandas criminales, lo que están viviendo la inseguridad, todo eso tiene que ver con el narcotráfico, porque el narcotráfico ha permeado todo el capital social, la fibra moral de esta nación. Entonces teníamos que ir a la raíz de ese problema. Y la raíz de ese problema es persuadir a los campesinos que están hoy cultivando coca, que no la cultiven, pero darles una alternativa. Y eso era imposible antes porque las FARC, como era su fuente de financiación, pues no permitían. Y cada vez que íbamos a hacer alguna labor de erradicación, nos recibían con francotiradores y minas antipersonal, a un costo altísimo para nuestros policías, para nuestros soldados. Y cuando finalmente llegábamos, nos teníamos que ir a los pocos días, porque no había la capacidad de mantener lo que llaman los militares el control militar del área. Entonces apenas se iban las Fuerzas Armadas, la fuerza pública, al otro día, y ustedes lo saben, los que viven en esas zonas, sembraban igual o una cantidad mayor o una variedad más productiva de coca al otro día. Entonces, por eso no hemos dejado de ser ni un solo año el mayor exportador de cocaína a los mercados mundiales. Ahora, por primera vez, tenemos esa oportunidad y ustedes tienen que ahí jugar un papel importantísimo. En esa reconciliación que debe haber entre los campesinos cocaleros, con las comunidades, con el Estado y donde la guerrilla, inclusive las FARC, van a colaborar. Y la sustitución real de los cultivos. Cuando yo voy a muchas de esas zonas y hablo con los campesinos, y ustedes me podrán corregir si estoy equivocado, los campesinos quieren salirse del cultivo de la coca. Dicen, si me dan una alternativa, yo inmediatamente me salgo. El reto nuestro es alcaldes, gobierno nacional, el Estado, es ofrecerles esa alternativa y se las vamos a poder ofrecer en esta oportunidad con verdadera efectividad, porque antes no podíamos, porque no teníamos los instrumentos, no teníamos la capacidad, no podíamos llevar el banco agrario o no podíamos llevar vías terciarias porque eran regiones que estaban en medio del conflicto. De manera que ahí hay una oportunidad de oro y vamos a necesitar muchísimo la participación de los alcaldes para priorizar los planes de sustitución de cultivos, porque ahí sí que los acuerdos con las comunidades son fundamentales. ¿Y quiénes pueden promover los acuerdos? Pues los alcaldes de esos municipios donde está concentrada la producción de coca. El cuarto punto, que era la columna vertebral del acuerdo en cierta forma, tiene que ver con las víctimas. Ahí veía en este video, Gilberto, que usted nos presenta la cantidad de víctimas, alcaldes, alcaldesas, pero es que uno suma y son más de 8 millones de víctimas que tiene este conflicto, 8 millones de víctimas. Eso es una cantidad monumental de víctimas que ha dejado este conflicto. Entonces decidimos que la solución del conflicto debería girar alrededor de las víctimas y sus derechos. Y toda la negociación se diseñó en función de eso, de respetarle y garantizarle los derechos a las víctimas, derecho a la verdad, el derecho a la reparación. Llevamos ya 600.000 víctimas reparadas, primer país en el mundo que comienza a reparar víctimas antes de que termine el conflicto. Y eso ha sido un factor muy importante de legitimidad frente a la comunidad internacional. Dice, Colombia está haciendo las cosas al derecho, porque la reparación de las víctimas
es una condición necesaria para una reconciliación. Es comenzar a cicatrizar las heridas que deja una guerra, sobre todo una guerra de 50 años. Y eso va a tener que continuar. Y va a ser un proceso largo, pero eso es fundamental. Y el derecho de las víctimas a la justicia. Y ahí se abre la discusión. ¿Dónde traza uno la raya entre justicia y paz? ¿Cuánta justicia está uno dispuesto a sacrificar para que haya paz? Y cualquier decisión que se tome, cualquiera que se tome, va a dejar gente descontenta, de lado y lado. Pero ahí es donde hay que tomar riesgos y tratar de buscar esos equilibrios que tengan la mayoría de los colombianos alrededor de esa decisión. Y eso es lo que en el fondo se va a expresar el 2 de octubre. Decidimos que íbamos a obtener el máximo de justicia que nos permitiera la paz. Ese máximo de justicia, ¿en qué consiste? En que los máximos responsables, cosa que nunca había sucedido en todos los acuerdos anteriores, era amnistía total para todo el mundo. Ahí había total impunidad. En este caso no. En este caso hay todo un sistema de justicia transicional que se inventó el mundo para facilitar los procesos de paz, en donde se permite que un país aplique una justicia transicional con beneficios jurídicos para alcanzar la paz. Y créanme, queridos alcaldes y alcaldesas, que logramos el máximo de justicia. Todos los máximos responsables de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, serán investigados, serán juzgados, condenados y sancionados. Eso garantiza que no va a haber impunidad. Y eso cumple con los estándares nacionales y también con los estándares internacionales. En el equipo negociador sobre ese tema puse a 2 juristas colombianos del mayor nivel, el doctor Henao, que creo que estuvo aquí hoy, y el doctor Manuel José Cepeda, 2 expresidentes, ni más ni menos, de nuestra Corte Constitucional. Pero ahí metí un gringo, metí un profesor eminentísimo de la Universidad de Notre Dame, una eminencia en Derecho Internacional Humanitario, en Derechos Humanos, y lo metí con un objetivo casi que único. Ayúdeme, se llama el profesor Castle, ayúdeme, profesor Castle, usted es mi veedor, que todo lo que allá se negocie cumpla con los estándares de la Corte Penal Internacional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para darle seguridad jurídica a todo lo que estamos haciendo. Y eso hizo, y lo hizo con lujo de detalles. Por eso, hoy el mundo entero, comenzando por la propia fiscal de la Corte Penal Internacional, la Comisión de Derechos Humanos, están diciendo lo que se negoció en Colombia cumple con creces con los estándares mínimos. Por eso, quienes hablan de que aquí es una paz con impunidad no tienen razón. Esto no es una paz con impunidad. Paz con impunidad fueron las que se negociaron en el pasado, pero en esta ocasión tuvimos ese cuidado. Y eso es muy importante porque eso además le da seguridad jurídica. Y está el punto práctico, pero muy importante, de la dejación de las armas, de la reintegración de la guerrilla a la vida civil y de esa transición, que ahora hablaremos más en detalle sobre eso. Ahí se negociaron vamos en 22 zonas veredales transitorias, 6 puntos campamentarios, y ahí fue donde enviamos a los generales y almirantes y un equipo de oficiales muy completo, muy bien informado, que durante más de un año se sentaron con las FARC, con sus antiguos enemigos, a negociar cada punto, cada detalle. ¿Para qué? Para proteger a la población de todas esas zonas, para que todos los procedimientos fueran claros, para que no hubiesen fricciones, para que no hubiesen problemas, y que ese paso tan importante, que es la concentración de las FARC en estos puntos, y la dejación, el proceso de dejación de armas, que se cumplirá en 6 meses, se haga con toda tranquilidad. Y que en el día 180+1 se tenga muy claro esos miembros de las FARC
para dónde van, qué van a hacer, que no son muchos. La gente dice, uy, qué reto tan grande el que tiene el gobierno, ¿cuánto va a costar eso? Por supuesto que es costoso, pero no se les olvide, queridas alcaldesas y alcaldes, que nosotros hemos ya desmovilizado 58.000 combatientes, 58.000. ¿Y cuánta gente se va a concentrar en esos sitios? No más, yo diría que no más de 14.000, 7.000, entre 6.000 y 7.000 hombres en armas, lo que llaman encuadrillados, y un número similar de milicianos que van a ir a esas zonas y van a decir nosotros somos de las FARC, queremos también entrar en el proceso. 14.000 personas no es un número exorbitante para absorber. Como les digo, ya hemos absorbido 58.000. Y ahí lo que les vamos a ofrecer es una serie de alternativas. Y esas zonas se van a beneficiar porque las alternativas no es solamente o no son para las FARC, son para todas las comunidades que viven en esas zonas. Eso es muy importante entender. Son para esas áreas que han sido golpeadas por el conflicto y que se han visto perjudicadas por el conflicto. Y ahí es donde viene toda la labor del posconflicto, la labor de ir construyendo esa paz a partir del momento en que las FARC desaparezcan. Porque eso es lo que va a suceder. Las FARC desaparecen. Ya no hay más FARC. Yo no sé qué nombre le pondrán a su movimiento político, pero las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia dejan de existir. Hagan ustedes composición de lugar de ese paso tan trascendental que vamos a vivir. Todos nacimos, todos hemos crecido viendo la guerra, viendo que hasta a tal punto que una psicóloga, profesora antioqueña decía, presidente, 3 generaciones de guerra nos han quitado la compasión, la capacidad de dolernos por el sufrimiento ajeno. Todo eso es lo que tenemos que reconstruir y no lo vamos a reconstruir con las facultades, Gilberto, lo vamos a construir entre todos, poco a poco y durante mucho tiempo. Eso no se hace de un día para otro. Tenemos que hacer un gran esfuerzo, pero es una gran oportunidad, una enorme oportunidad. Este país es un país con unos recursos y unas riquezas como pocos países en el mundo, lo dice el mundo entero, en materia de biodiversidad. Ayer estaba en un foro donde decían, es que la biodiversidad es el futuro del mundo, la biotecnología es lo que hoy está teniendo la mayor relevancia a nivel mundial, y ustedes son el país más rico por kilómetro cuadrado en biodiversidad. El agua. Las próximas guerras mundiales se van a librar, lo dicen todos los saranistas, en agua, y somos dueños del 50% de los páramos, fuentes de agua del mundo. Uno va a departamentos como el Casanare, hay un río cada 12 kilómetros. Eso es como dicen los italianos, el bocato de cardinale de cualquier país del mundo. Tenemos la oportunidad de volvernos la despensa de un mundo que está añorando y pidiendo cada vez más alimentos, un mundo que se va a quedar sin alimentos por el crecimiento mundial, y solamente hay pocos países donde se pueden producir más alimentos, y uno de esos países es Colombia, uno de los 7 países de acuerdo a la FAO. Entonces aquí lo que hay son unas oportunidades enormes, que los problemas, el plebiscito se gana y al otro día se van a resolver todos los problemas. No, por supuesto que no, pero sí no vamos a tener ese piano encima, o esa cruz encima, o esa cadena encima que ha sido la guerra, que nos frena en muchas de las cosas que queremos hacer como colombianos. Y ahí hay una oportunidad de oro también para hacer una serie de reformas. En eso estamos de acuerdo, Gilberto, que profundicen el funcionamiento de nuestra democracia. Yo he sido una persona convencida de acercar el gobierno a la ciudadanía, y eso, ¿cómo se hace? Descentralizando. En eso no tengo absolutamente ningún reparo, todo lo contrario. Ustedes asumieron el poder en sus respectivos municipios
hace 8 o 9 meses. Sus antecesores hacía 4 años, y cuando ellos llegaron solamente muy poquitos tenían regalías. Y me dijo, esto no debe ser así, las regalías deben ser para todos los municipios. Y muchos de ustedes no recibían un solo peso de regalías. Hoy todos los municipios reciben algo. Y eso fue para mí una de las reformas más importantes para fomentar la descentralización y fomentar la equidad. Yo creo que esa es una gran reforma que busca la equidad en los colombianos. La descentralización debe ser un proceso que tenemos que ir acelerando en la medida en que podamos darle herramientas, podamos darle capacidades, usted mismo lo mencionaba, a los municipios para ir tomando las decisiones y asumiendo una serie de responsabilidades, porque el gobierno siempre es mejor cuando se acerca al ciudadano. Ese es uno de los procesos que este proceso de paz va a acelerar sin lugar a duda. Entonces, lo que yo quiero decirles a ustedes, queridos alcaldes y alcaldesas, es que este proceso es un proceso que ha sido bien pensado. Me gustaría mucho que ustedes pudieran ayudar a hacer esa pedagogía. Les digo, no se asusten, porque algunos han querido intimidarlos. Uno de ellos ya no está, pero ustedes pueden hacer campañas sin ningún problema. Lo dice la ley, lo dice, y no solamente pueden hacer pedagogía, pueden hacer campaña por el sí o por el no, pero pueden hacer manifestaciones. Lo único que no pueden hacer es utilizar recursos públicos para promocionar el sí o el no. No pueden usar recursos públicos, hacer propaganda para el sí o para el no en las emisoras locales usando recursos públicos, y no pueden coaccionar a sus subalternos. Si usted no vota sí o si no vota no, lo voto. Eso no. Pero de resto pueden hacer todo. Pueden irse con camisetas que diga sí a la paz, a trabajar, y pueden ir a cualquier manifestación y pueden hacer manifestaciones en la plaza pública y echar discursos a favor del sí. Espero que sea a favor del sí, y los que no, pues echen su discurso a favor del no, pero lo pueden hacer sin ningún problema. No van a ser investigados, todo lo contrario. Los estimulo a que involucren a la mayor cantidad de gente posible en este proceso, porque este proceso va a ser ese punto de inflexión que las naciones añoran, un momento dado donde cerramos un capítulo, 55 años de guerra, y abrimos un capítulo nuevo, un capítulo donde nuestros hijos van a poder tener tranquilidad, normalidad, donde podamos recuperar la compasión, esos valores, esos principios que son tan necesarios en cualquier sociedad. Y está en nuestras manos. Esta paz no es mía. Yo soy un simple pasajero. En 2 años yo no voy a estar aquí, doctor Gilberto. Espero que yo le vaya a hacer falta cuando en las próximas reuniones. Hemos transitado mucho tiempo juntos. Hemos tenido buenas batallas y hemos hecho muchas cosas. Y yo no tengo sino palabras de agradecimiento por el apoyo que he recibido siempre de todos los alcaldes. Por eso, para mí, por ejemplo, fue un motivo de enorme satisfacción cuando teníamos los recursos suficientes, poder haber invertido. Yo creo que ningún municipio, ninguno de ustedes, se hace historia en los últimos 5 años. Infortunadamente, ustedes llegaron cuando las vacas gordas comenzaron a enflaquecer, pero en los 4 años anteriores nunca los municipios habían recibido tantos recursos por parte del gobierno nacional, y lo hice con un gran placer y con una gran convicción. Y ahora vamos a ver cómo podemos
multiplicar los recursos que tenemos y tenga la seguridad de que hasta el último día vamos a tratar de hacer eso. Lo que pasó es que se nos vino la caída del precio del petróleo. Eso significó que los recursos petroleros, que eran el 20% del total de los recursos del gobierno, del Estado, desaparecieron. Este año es 0 y el año entrante va a ser inclusive hasta negativo, porque Ecopetrol le vamos a tener que devolver unos impuestos, entonces va a ser negativo. Entonces nos ha tocado ajustarnos en qué forma, para poder mantener la confianza de los mercados internacionales en el futuro de la economía. La reforma tributaria es necesaria para mantener muchos de los gastos que hoy tenemos. No tiene que ver con el posconflicto. Ustedes, les pido el gran favor que nos ayuden a que los parlamentarios de sus respectivos departamentos empujen la reforma, porque eso es lo que nos va a dar también más recursos para poder irrigar a través de diferentes mecanismos en las regiones. De manera que aquí hay una situación única, histórica. La economía se va a ver muy impactada, positivamente impactada con esto que estamos viendo, esto que estamos haciendo. Hay muchísimos inversionistas que quieren venir a invertir a Colombia, que no habían invertido antes porque éramos simplemente uno más en los países con conflicto armado. El turismo, que es un potencial enorme en muchos de los municipios de ustedes van a ver una ola de turistas, entonces tenemos que hacer obras de infraestructura, tenemos que construir con el sector privado, vamos a apalancar los recursos para hacerlos rendir lo máximo. Sabemos que tenemos unas necesidades sociales enormes, ustedes son los primeros que ven la pobreza que hay todavía, a pesar de que hemos hecho bastante para ir tratando de disminuir la pobreza y la pobreza extrema. Tenemos que hacer una grandísima inversión en vías terciarias. Si hemos hecho esta gran inversión que estamos hasta ahora comenzando, pero ya están los recursos apropiados para las grandes autopistas que conectan el país, el paso siguiente son conectar a los municipios las vías terciarias para poder tener todo el sistema y poder sacar los productos agrícolas y poder ser mucho más competitivos. Ese es el paso que tenemos y vamos a conseguir recursos, hay recursos de cooperación, tenemos planes para cruzar con las empresas privadas con impuestos futuros, la construcción de vías terciarias, de infraestructura de todo tipo, acueductos, esas necesidades básicas que la mayoría de los municipios tienen todavía y en qué forma. De manera que aquí lo que hay es un gran reto. Yo los invito a que trabajemos juntos. Ustedes son protagonistas del proceso, pero sobre todo serán mucho más importantes, mucho más protagonistas en el posconflicto. Tienen que serlo, porque parte de los acuerdos, pero no solamente porque están en los acuerdos, porque es algo de sentido común. Los proyectos, los planes, las inversiones tienen que socializarse con quienes tienen la responsabilidad en los municipios. Así está concebido, así va a ser. Y lo importante es que montemos la forma. Mañana va a venir el doctor Rafael Pardo a hablarles. No, creo que me dijo que iba a venir. Entonces, que viene a hablar con ustedes para explicarles ya en detalle los procedimientos que se van a utilizar, la utilización de los recursos de cooperación internacional. Muchos de ellos van a proyectos de este tipo, entonces cómo se van a distribuir, cómo se van a invertir, cómo se van a vigilar. Muy importante, la comunidad internacional lo que exige ante todo y sobre todo es transparencia en el uso de esos recursos. Dicen, nosotros damos recursos, pero siempre y cuando se utilicen con total transparencia.